Entonces, muchachos, ya estamos grabando. Buenos días. Hoy día vamos a hablar, como les decía, de las consecuencias de la desregulación del ciclo celular. Vamos a hablar de cáncer. Recordar que de la clase anterior dijimos que el ciclo celular debía ser regulado para evitar que células que no hubiesen crecido se empezaran a reproducir antes de tiempo y para que aquellas células que tuviesen algún error en la replicación del ADN, se sometieran a la muerte celular programada, que se suicidaran. Hablábamos de este suicidio celular programado, que se llama en realidad apoptosis. Entonces, básicamente lo que pasa es, en el ciclo celular, si una célula está en el ciclo, ¿ya? Y todo anda bien, bueno, esa célula forma parte del ciclo. Pero si esa célula está mal, lo deseable es que se muera. A veces eso no pasa. Y cuando eso no pasa, estas células comienzan a proliferar mucho más de lo necesario y podrían pasar varias cosas. Pero ese es el origen del cáncer. Entonces ahora vamos a hablar del cáncer. ¿Ya? Tengo ya un mini documento para que lo voy a compartir con ustedes ahora. Eh, es este texto. Ya, por si acaso está ya en el Moodle, lo pueden descargar, es de un libro directamente. Y vamos comentando. Nos dice, cuando la división celular está fuera de control, se puede producir cáncer. ¿Ya? El cáncer básicamente es un tipo de división de las células que no es controlado, que no se detiene por sí solo. Y por lo tanto, las células proliferan sin tener un horizonte claro, sin tener un objetivo claro. Acá nos habla, por ejemplo, de que el cáncer se define como un crecimiento celular que no se detiene y divisiones también que pueden dañar los tejidos adyacentes. Eso es lo que está pasando en el cáncer. Hay, me decían, ya, ¿por qué el ciclo debe ser regulado? Muy bien que lo repita. Simplemente porque si no hay control en el ciclo celular, se pueden reproducir células que estén dañadas. Por eso necesitas controlarlo. Esa es la idea de la ciclina y la quinasa. Recordar que habían distintos puntos de control. Había un punto de control que determinaba si la célula había crecido lo suficiente o no. Y en caso de que no hubiese crecido, se esperaba un tiempo hasta que creciera para que pudiera reproducirse. Y los otros puntos de control determinaban si el material genético estaba indemne. ¿Ya? Y si es que no estaba indemne el material genético, si no tiene daño, ¿ya? O sea, si tiene daño, perdón, se tiene que morir esa célula. Entonces, en el caso del cáncer, hay un crecimiento celular exagerado y hay ausencia de la detención de las divisiones. En- y en algunos casos se producen las metástasis. Ojo, la metástasis ¿De las que, Víctor? de la detención de la división celular. Lo vamos a explicar el tiro con un dibujito. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? A ver, supongamos una cuestión súper simple. Ya te haces una herida sencilla en la piel. Eso Esa herida estimula a que los tejidos que están al lado de esa herida empiecen a crecer, empiecen a proliferar. Se empiezan a producir nuevas células. Pero cuando una célula se junta con la otra, cuando los extremos se juntan, la división celular tiene que detenerse. En el fondo, una célula va a crecer hasta que complete el espacio que tiene destinado para crecer. No puede ir más allá. En el caso del cáncer, como estas células no se detienen, siguen creciendo. Y siguen aumentando. A pesar de que ya llenaron el espacio, siguen proliferando. Porque tienen alterados sus mecanismos de detección de cuándo detenerse. Entonces, ese es en el fondo el cáncer. Lo podemos resumir muy, muy resumidamente como mitosis sin apoptosis. Es decir, células que se dividen, pero sin que se mueran. No hay muerte celular. Por lo tanto, solo se preocupan de crecer. Y acá nos habla que es un problema serio de salud y que es la segunda causa de muerte en Estados Unidos, ¿ya? Donde la única causa de muerte mayor son las enfermedades coronarias, las enfermedades cardíacas. ¿Ya? Ahora, acá nos dice,
El cáncer se produce cuando hay alguna alteración en el ADN de una célula normal. Y esa alteración en el ADN interrumpe su capacidad de regular su división. ¿Qué cosas pueden alterar este ADN? Agentes químicos. Eh, Acá nos dice radiaciones de alta energía. El ejemplo más clásico es el cáncer de piel. Recuerden que para el cáncer de piel un factor determinante es la exposición a los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta son radiaciones, se llaman radiaciones ionizantes. Tienen tal nivel de energía que pueden generar modificaciones en el ADN. Y si se altera el ADN, se podría alterar esta zona que regula su propia división. Otro ejemplo nos dice acá la radiación nuclear, o sea, ese es tal vez el ejemplo más clásico. Por eso cuando se hacen exámenes de medicina nuclear, ecotomografía, escáner, etc., se trata de que no se hagan ese tipo de exámenes en personas con, por ejemplo, en mujeres embarazadas, porque se podría alterar el material genético. ¿Ya? Ahora, como sea que comience, una vez que una célula pierde su control, ¿ya? La división celular puede ocurrir sin detención, sin detenerse. ¿Ya? Y aquí lo definen, que las células cancerígenas son aquellas que han olvidado cómo morir. Las células necesariamente tienen que saber morir después de un tiempo. No pueden estar dividiéndose continua y continuamente. ¿Ya? Voy a proyectar acá un poco esta idea. Necesito que acá... mm, 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 mm. Mister dijo por mientras que el ADN se altera e interrumpe ¿qué? Su propia regulación. El ADN sabe cuándo Ah, dividirse, ya. cuándo replicarse y cuándo no. Y si tú modificas eso, entonces la célula o su ADN ya pierde esa capacidad de regularse a sí mismo. Ya. Voy a compartir aquí un poco la idea de esto. Ya, hay mucho más acá. Bueno, acá está un poco la idea. En una división normal, esto es lo que debiese pasar. Tengo una célula, nos dice saludable, se divide, pero si es que por algún motivo dentro de estas divisiones celulares se produce un daño, esa célula debiese morirse. Eso debiese pasar. En el cáncer, en cambio, cuando se produce una división que genera células dañadas, esa muerte no se produce. Y como esa muerte no se produce, todas las células hijas de esa célula dañada van a tener la misma alteración. Y a eso nosotros le asignamos el valor de células cancerígenas. ¿No? Aquí es un ejemplo de lo que debiese pasar. En tejidos normales, debiese haber una tasa normal de división y una tasa normal de apoptosis. Es decir, hay células que debiesen estar naciendo y células que debiesen estar muriendo. Si eso ocurre, se genera un equilibrio. Si tú aumentas la división celular y mantienes el ritmo normal de muertes, van a crecer más de los que mueren y se puede generar un tumor. O bien, si mantienes el ritmo de división, pero disminuyes la tasa de muertes, también podría generar un tumor. Ahora, si unes estas dos, aumentas la división celular y además disminuyes la muerte celular, con mayor razón se va a generar tejido tumoral, porque se pierden los mecanismos de control. Acá, por ejemplo, está un poco esa idea. Tengo una célula normal y ocurre una primera mutación. Ocurre un cambio genético, un cambio en el ADN. Puede que ese primer cambio sea tolerable por los tejidos, pero podría ocurrir un segundo cambio genético y un tercer cambio genético y un cuarto cambio genético. ¿Por qué? Se genera una especie de círculo vicioso, ¿ya? En donde un cambio es capaz de inducir otros cambios y otros cambios hasta generar finalmente una célula maligna que no va a tener ningún tipo de control sobre su replicación. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros teníamos estos puntos de control. Los puntos de control eran los que determinaban si es que habían o no daños en el material genético para evitar que las células que tengan un daño se comiencen a replicar incontrolablemente.
Bien, ahora, existen tres características distintivas para las células cancerígenas. La primera, no, dice aquí abajito, las células pierden su capacidad de inhibición por contacto. Esta palabra, inhibición, es una palabra que muchas veces le genera conflicto a los estudiantes, es una palabra que, de hecho, hasta cuarto medio a veces se le olvida lo que significa. Inhibir significa impedir o dejar de actuar, bloquear, detener. ¿Ya? Esa es la idea de inhibición. Lo que debiese pasar en una situación normal es lo que le explicaba hace un rato. Pensemos en esto. Acá yo tengo una placa de PT, una placa en donde están creciendo células. Si yo dejo inicialmente una célula aquí, en esta zona, bueno, esa célula va a crecer, va a proliferar, va a crecer a todos lados, tal como se ve en el dibujo, y cuando llegue aquí al límite, cuando llegue al bordecito, esa célula ya no se va a reproducir más, cuando lleguen acá al borde. Porque toparon con algo. Entonces, cuando topan con otra zona, las células dejan de dividirse. En cambio, las células cancerígenas no respetan ese límite. Por lo tanto, comienzan a proliferar, y cuando ya alcanzan el borde, siguen proliferando y siguen proliferando. Por lo tanto, se empiezan a apilar unas sobre otras. Empiezan a generar lo que a futuro conoceremos como un tumor. ¿Ya? Esa es una de las características que tienen las células cancerígenas, que es lo que nos dice acá. Nos dice, la mayoría de las células normales se dividen hasta que entran en contacto con otras células o con otro grupo de células. A este punto, ellas paran de dividirse. Las células cancerígenas, en cambio, ignoran la señal de que hay una alta densidad y continúan dividiéndose. Primera característica. Segunda característica, se dividen infinitamente, no se detienen. ¿Ya? Entonces, nos dice que la mayoría de las células se dividen hasta un número de 80 o 90 veces. Ojo, las células no pueden estar dividiéndose eternamente, tienen un límite. Ese límite se produce porque con cada división los cromosomas van perdiendo una partecita de ellos, la parte de las puntas, los telómeros. Cuando en un cromosoma ya no hay tanto contenido, tanto telómero, ya, esa célula deja de dividirse. Voy a proyectar esa idea nuevamente, ya por si acaso, porque necesito el librito. Entonces, vamos a proyectar esa idea. Acá. No. Acá está esa idea. Bien. Y aquí está la idea de eso. Este es un cromosoma que está compactado, ¿ya? Y las puntas del cromosoma, como se ven acá, se llaman telómeros. Esas cositas se condensan y llegan a esta zona aquí amarilla. Esos que están acá, entonces, esos extremos que están ahí, que corresponden finalmente a ese extremo, se llaman telómeros. Lo normal es que con cada división celular, parte de esos telómeros se van perdiendo, se van perdiendo. Eventualmente llega un momento en donde esta pérdida de los telómeros determinan que esa célula ya no se puede dividir más y se muere. ¿Eh? ¿Qué pasa entonces? Dependiendo de qué tanto telómero tengan, las células pueden dividirse o no. Esta es una condición que se relaciona con lo anterior, se llama progeria, ¿ya? O vejez prematura, la conoce la gente, ¿ya? Que en este caso ellos son mellizos que crecieron con condiciones genéticas distintas. No, son lo mismo. Sí.
sí, son la misma condición genética, ellos pierden los telómeros muy rápido. Eso es lo que les pasa. Entonces, como van perdiendo y perdiendo sus telómeros muy rápido, sus células van envejeciendo muy rápidamente. Por eso se le conoce como progeria o vejez prematura. ¿Ya? Entonces, es un asunto de telómeros. En el caso del cáncer, para volver a esta idea, acá está, las células cancerígenas pueden reconstruir sus telómeros. Recordemos que los telómeros serán los limitantes. Si no hay telómeros, la célula deja de dividirse, la célula está vieja y se muere. Las células cancerígenas pueden reconstruir sus telómeros, por lo tanto, son células que nunca, entre comillas, envejecen. Y como no envejecen, se dividen indefinidamente. Se dividen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ya tenemos dos cuestiones importantes. No Mister, se ¿qué dijo inhiben con los, cómo se dice? ¿Cómo? telómeros, telómero, Te- te- telómeros, claro. Que las células cancerígenas pueden reconstruir sus telómeros. El telómero es lo que va limitando la capacidad de división de la célula. Por lo tanto, los telómeros básicamente determinan cuando una célula es demasiado vieja para reproducirse. Eso hacen los telómeros. Son buenos, porque en el fondo evitan que material genético dañado pueda perpetuarse en el tiempo. En ese sentido son buenos. Pero sí, si alguien está burlando este sistema de control, entonces tú puedes tener células muy viejas que todavía siguen funcionando, ¿ya? Y que todavía se siguen reproduciendo. Si nosotros sumamos eso con la incapacidad que tienen las células de mantenerse dentro de sus límites, ya tenemos dos factores que son muy complicados. Aquí está esa segunda idea. Las células normales, dado algunos ciclos de división, dejan de dividirse, porque han perdido sus telómeros. Pero las células cancerígenas, dado un número de divisiones, pueden seguir haciéndola porque han recuperado sus telómeros y por lo tanto no tienen este límite. No lo tienen. Entonces, si yo a esta condición le sumo esta condición de no respetar límites, ya tengo casi una tragedia. Y sumemos la tercera condición, para que esto sea realmente una tragedia griega. Nos dice que las células cancerígenas reducen su adherencia con otras células. Es decir, las células cancerígenas se desprenden fácilmente de los tejidos. No están pegadas a los tejidos. Y como se desprenden, entonces pueden viajar a otros lugares, que es esta idea que está acá. Las células normales se mantienen juntas, ordenadas, una a la otra no se despegan, no se desprenden. Las células cancerígenas, en cambio, como tienen baja adherencia con sus vecinas, son capaces de desprenderse. Y cuando se desprenden, esas células pueden viajar a través del flujo sanguíneo o a través del flujo linfático, pueden viajar hacia otras zonas. Entonces, si es que viajan hacia otras zonas, se pueden dirigir células cancerígenas a sitios distintos de donde se originó. Y eso está representado en esta fotografía, ¿ya? En donde se representan metástasis. Básicamente una metástasis son tumores que se diseminaron. Esa es la idea, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que en esta zona, donde está este puntito blanco, había un conjunto de células cancerígenas. Digamos que aquí. Pero esas células cancerígenas se desprendieron, se dirigieron por el sistema circulatorio y se alojaron en otros lugares. Y en esos otros lugares, en cada uno de esos lugares donde se alojaron estas células cancerígenas, comenzaron el crecimiento de nuevos tumores. De nuevos tumores. A eso le llamamos un cáncer que está metastasiado, es decir, un tipo de cáncer que se diseminó, que se fue hacia otras zonas, y por lo tanto, el tratamiento y el pronóstico no es bueno, porque lo ideal es que un cáncer esté bastante contenido y no que se haya
diseminado, ¿ya? De hecho, Pero eso pasa muchas veces, ¿o no? Porque es eh, como que se cura uno, pero después como que se encuentra en otra parte y es por sí, eso. sí, lamentablemente eso pasa. Y aquí un poco de conversar respecto de eso. Eh, Lamentablemente, contra el cáncer es muy poco lo que se ha avanzado en términos médicos. Hay muy poco avance en términos del tratamiento. De hecho, en los últimos 30 años, respecto del tratamiento del cáncer, prácticamente no ha habido ninguna mejoría, ninguna. Se sigue tratando el cáncer con radioterapia, con quimioterapia, vamos a hablar enseguida de eso, y no hay nuevos fármacos contra el cáncer. Entonces, lo único que ha demostrado eficacia en el tratamiento contra el cáncer es el diagnóstico precoz. Es lo único. El cáncer tiene fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, qué sé yo. Si a una persona le pesquisan un cáncer en fase 3 ahora, o se lo pesquisaron hace 30 años en fase 3, ¿ya? El tratamiento era más o menos el mismo, ¿ya? Cuando está en esa fase. Lo que cambia es, insisto, lo único que hace la diferencia es qué tan temprano tú lo puedes pesquisar. Por eso es que la mayoría de las políticas públicas que buscan contener el cáncer se basan en el diagnóstico precoz. ¿Ya? O sea, le apareció un lunar, le pica un poco, al médico al tiro, de inmediato. Tiene una baja de peso que no se puede explicar por ningún motivo, consulta médica. Eh, la aparición de una mini pelotita en alguna zona, ¿ya? Y que esa pelotita no está bien contenida, se puede movilizar al médico también. Test frecuentes. En el caso en el caso de los hombres, por ejemplo, el cáncer que con mayor frecuencia se da es el cáncer prostático. Entonces, test frecuente, examen sanguíneo, medición del antígeno prostático. En el caso de las mujeres, uno de los cánceres más frecuentes es el cáncer de mama. Entonces, técnicas de prevención, palpación, mantener vigilancia, etcétera. ¿Ya? Es la única forma que nosotros tenemos, porque una vez que está ya indicado el cáncer, cuando ya se manifiesta el cáncer y si está metastasiado, es bien poco lo que se puede hacer. Ahora, en estricto rigor, claro, se ha avanzado en cirugía, por ejemplo. Los cirujanos ahora son mucho más, tienen instrumentos mucho más precisos que hace 30 años, eso es verdad. Pero el tratamiento sigue siendo el mismo, ¿ya? No se avanza mucho en eso. Ahora bien, voy a volver a esta imagen para hablar de un concepto, también en términos del cáncer. ¿Ya? Bueno, aquí está la idea de los tumores. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de un tumor benigno y de un tumor maligno, no es que un tumor benigno sea bueno, ¿ya? Sino que se le llama tumor benigno a aquellos que no son malos. ¿Ya? Simplemente eso. No es que sea bueno, simplemente son tumores que no son malos. Lo que hace la diferencia es que los tumores benignos se encuentran bien controlados. Si ustedes se fijan, aquí hay células cancerígenas, células neoplásicas, ¿ya? Y por fuera de este tumor se encuentra una membrana, un tejido fibroso, que lo mantiene bien contenido. Por lo tanto, con una cirugía se puede extirpar esa zona, se puede sacar y se acaba el problema. ¿Ya? Los tumores malignos, en cambio, no están bien contenidos. Acá tenemos un tumor maligno, ¿ya? Y si nos fijamos, las células no están dentro de una contención, por lo tanto esas células pueden migrar y se pueden dirigir hacia otras zonas. ¿Ya? Un tumor benigno es de fácil tratamiento. Un tumor maligno, en cambio, no es de fácil tratamiento. ¿Ya? Eh, Aquí está, por ejemplo, lo de las metástasis, ya es lo que mencionábamos recién. Tenemos un tejido totalmente sano, y acá tenemos células cancerígenas que comienzan a crecer, en este caso, en un epitelio, puede ser la pared gástrica, puede ser la piel, puede ser otro tejido, y estas células, como se adhieren menos, se transforman en células que pueden desprenderse de este tejido y llegar a un vaso sanguíneo, a un capilar. Luego pueden viajar
por este flujo sanguíneo y pueden alojarse en un tejido, se alojan en esta zona y desde allí comienzan a invadir, comienzan a proliferar y se genera un nuevo foco tumoral. ¿Ya? Aquí estamos hablando directamente de las metástasis. Y acá, bueno, el ciclo celular, eso no lo vamos a conversar, ya lo hablamos nosotros. Vamos a volver sobre nuestro texto. Ya, acá entonces, volviendo a lo del cáncer que estábamos hablando nosotros, ¿ya? Se habla de los tumores, que pueden ser benignos y malignos, ya explicamos ese asunto. ¿Ya? Ahora, el tercer punto, ¿por qué el cáncer finalmente termina afectando tanto la calidad de vida e incluso puede terminar matando a los individuos que lo padecen? Lo interesante es que el cáncer o las células cancerígenas en sí no son malas. Las células cancerígenas. La célula cancerígena no libera toxinas, no libera agentes que puedan matar a otras células, no. Simplemente están creciendo demasiado. Eso es. Como crecen tanto, y acá se representa eso, pueden incluso invadir capilares, por ejemplo, bloquear vasos sanguíneos, y eso puede ir generando necrosis. Puede ir generando que, ya que no llegan nutrientes a esta zona, en esta zona se produce la muerte de estas células que eran sanas, pero que ahora se están muriendo porque ese tumor impide que llegue sangre hacia allá. ¿Ya? Si hay demasiado compromiso tumoral por muchos tejidos, la opción que queda es extirpar, pero si no se puede extirpar, ese tumor va a terminar comprimiendo tanto los tejidos que va a generar una falla sistémica. ¿Ya? Hay dos tipos de tratamiento contra el cáncer, que aquí tenemos esa idea. Uno de los tratamientos posibles es la que nos dice acá, la quimioterapia. La quimioterapia consiste en la administración de drogas, ya que interfieren en la división de las células. Esas drogas, hay una que probablemente ustedes van a escuchar hablar estos días, porque es un tipo de droga que se utiliza también contra las infecciones virales. Se llaman interferones. ¿Ya? Los interferones son un tipo de drogas que interfieren en la replicación de los virus. Por lo tanto, interfieren también en la replicación de las células cancerígenas. Si tú le administras interferones a una persona, estás de inmediato atacando la capacidad que tienen de reproducirse esas células cancerígenas. El problema es que no es selectivo. Es decir, la quimioterapia afecta tanto a células cancerígenas como a células sanas. Y se afectan mucho las células que tienen las mayores tasas de reproducción. Dentro de las células que tienen mayores índices de reproducción están todas las células de tejidos que recubren cavidades, por ejemplo, las células del tracto digestivo. Las células sanguíneas también tienen una alta tasa de replicación. Por eso es que cuando una persona se somete a un tratamiento con quimioterapia, tiene tantos efectos colaterales indeseables finalmente. Genera una quimioterapia, genera una seria disminución de la calidad de vida del paciente. Pero la esperanza es que, como se afecta la tasa de replicación de las células, y la tasa de replicación, la tasa de división de las células cancerígenas es mucho mayor que la tasa de replicación de las células normales, se espera hacerle más daño a las células cancerígenas que a las células normales. ¿Ya? Entonces, la técnica es cruenta, es dura, pero es eficiente. Ojo que la quimioterapia se le aplica a cada paciente dependiendo de su propia condición. No es que uno vaya a la farmacia y pida un fármaco para quimioterapia y que venga en una dosis única, etc. No, se hace la dosificación
de acuerdo al tipo de cáncer, de acuerdo a los indicadores sanguíneos de afección, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso se hace la dosificación. Y en algunas veces funciona bastante bien, ¿ya? Y el otro tratamiento, aparte de la quimioterapia, es la radioterapia, que aparece acá indicada, que también altera la división de las células. La diferencia es que la radioterapia es un poco más localizado, ¿ya? No se irradia todo el organismo, sino que se irradia directamente la parte del organismo en donde está este tumor, pero también se irradian en parte tejidos cercanos, ¿ya? Entonces, también va a generar efectos adversos sobre los tejidos cercanos a la zona del tumor y también genera una alteración en la calidad de vida del paciente, ¿ya? Eso es lo que se tiene respecto de los tratamientos. Y acá nos dice, si hay esperanza para una cura temprana, para una cura pronto contra el cáncer, y la verdad es que no hay esperanza todavía. ¿Ya? No, la única estrategia que se ve es la prevención. Es muy difícil conseguir un tratamiento curativo contra el cáncer. Y ojo, que yo diría que más o menos cada 6 meses aparecen en las noticias, bueno, ahora no, pero casi siempre aparecen en las noticias, que investigadores de tal lugar parecieran haber encontrado la cura contra el cáncer. Y eso no es verdad. Ya, simplemente se avanza un poco en el tratamiento, pero no es verdad que tengamos todavía una cura. Destacar también, dentro de los agentes que pueden ocasionar cáncer, hay algunos virus. ¿Ya? Hay algunos virus que pueden ocasionar cáncer. Esto lo digo porque eh, desde hace unos años contamos nosotros con una vacuna contra el virus del papiloma humano, el VPH, que es un virus que produce una disrupción del ADN que ataca particularmente al cuello uterino. El virus del papiloma humano es la principal causa de cáncer de cuello uterino que sufren muchas mujeres jóvenes. Muchas mujeres jóvenes. Y desde hace un tiempo ya existe una vacuna que es una muy buena forma de prevención. En general, la prevalencia de este cáncer es relativamente alta, pero con la vacuna se podría disminuir considerablemente también esa prevalencia. ¿Mm? Bien. ¿Dudas respecto de estos contenidos? ¿Todo bien? Mister, ¿qué era la hipnosis? Todo bien. ¿Hipnosis Que dijo se genera hipnosis. ¿Sí? o apoptosis? Bueno, algo así. Sí, apoptosis. Eso sí puede ser. ¿Ya? La Ya. apoptosis es la muerte celular programada, pero se llama Ah, ya. apoptosis, ¿ya? Que es la que aparece... Sí, se la proyecté incluso. Deja buscarla No, sí, sí. porque... Es ¿Sí la tienes? que Sí. había entendido nomás. No, hipnosis no, apoptosis, ¿ya? Es la muerte celular programada, y que en el fondo la apoptosis es que una célula se muera cuando tiene que morirse porque tiene algún tipo de error en el material genético, ¿ya? Mister, ¿cómo se llama la droga que se administra en la quimioterapia? No es una droga, son varias drogas, ¿ya? Es un Ya, cóctel pero... de drogas. No me sé el nombre específico, no. Pero tú dices de la que sirve. Se llaman Sí, sí, interferones. sí. Ah, ya, Interferones. muchas gracias. Sí, pero ojo que los interferones son producidos por nuestro propio organismo. Y tú también puedes hacer interferones externos, ¿ya? Pero nosotros producimos interferones. Los interferones se producen para atacar a células que tienen alguna falla genética. Y esas fallas genéticas pueden ser células cancerígenas o células atacadas por virus. Recuerda que los virus se meten en el material genético, ¿ya? Pero lo producimos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como parte del tratamiento, de hace años ya, se producen interferones de manera externa. Entonces se le puede dar un adicional de interferones a una persona que esté con células cancerígenas o con una infección viral para ayudarle a atacar a este agente, ¿ya? Pero también nosotros los producimos. No son drogas totalmente externas. Son drogas que también nosotros producimos, ¿ya? Y se llaman interferones. Hay varios tipos. Está el interferón 5, 2, L. Hay un montón.
Yo les decía que probablemente van a escuchar hablar de eso porque es una de las drogas que está propuesta para el tratamiento de pacientes con COVID. ¿Ya? Y en algunos países se están haciendo testeos del tratamiento con interferón. Entonces es probable que escuchen hablar de interferón en estos días. Mister, ¿la Dígame, clase está grabada? Es que mi wifi si está es súper- grabada. Si está Ah, ya, grabada, buenísimo. ya estoy terminando. Lo único que voy a hacer ahora es tomar la captura para pasar la asistencia. ¿Ya? Ya, perfecto. Y la subo, pero dentro del día, porque hoy día Sí, estoy ningún clase, problema. clase. Así que la Gracias. tarde yo creo que la voy a subir. Mister, ¿Ya? Mister, Dígame, mientras que pasa la lista, qué sé ya yo, la pasé. ¿qué eran los telómeros, algo así? Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Y Ah, los telómeros son el equivalente se le llama como odómetro, es decir, son los, a ver, ¿cómo explicarlo? Es como el cheque de envejecimiento, son como los tickets de envejecimiento de las células. Ya, mientras ya, menos telómeros tenga, más vieja es esa célula y por lo tanto menos capacidades tiene de reproducirse. ¿Ya? ya. Gracias. Bien. Bien, pues muchachos, eso es todo por hoy. Ya, que estén súper bien. Si tienen cualquier pregunta, me la hacen llegar por Moodle por último. Y la clase la voy a subir hoy día en la tarde, ¿vale? Gracias, Chao, mister. Mister. Que estén muy bien, muchachos. Que estén Chao. bien, hasta luego. Chao, chao, muchachos.